Listo. Creo que está súper bien. ¿No quieres nieve? ¿Seguro? ¿Tú quieres? No, pues yo decía para servirte poquito con la... Ok. Déjame, voy a poner esto por acá. Esmeralda dice, hola, volví, nunca me pierdo sus videos y sus en vivos. Soy Esmeralda. Hola Esmeralda, buenas noches corazón, bienvenida. Gracias por venirnos a visitar. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches por aquí, chicos, y por allá. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son por allá con ustedes? Cuéntenos. Hola, corazón, ¿cómo estás? Hola, dice Leticia, dice, hola, amiga, saludos, bendiciones. Hola, mis corazones, ¿cómo están? Qué felicidad de estar con ustedes otra vez, mi hermanita preciosa. Isabel Ramírez es mi hermanita, hermana. Buenas noches, hermana. Gracias por estar aquí acompañándome. Buenas noches, chiquillas. Oigan, les tengo una recetita bien padriuris. Fíjense que se me ocurrió. Bueno, esta receta ya existe, ¿verdad? Pero tengo estas acelguitas por aquí, miren, les cuento. Y se me ocurrió prepararlas así como rellenitas, bien sabrosas. La verdad, nunca he preparado esta receta, es la primera vez, así es que échenme toda la bendición del mundo, pero ya estoy segura que nos va a quedar bien deli, ¿ok? Así que para aquellas personitas que están buscando algo que sea sencillo, económico, ligero, les puede ayudar muchísimo esta receta. Así es que anótenla, chiquillas, en la lista, ¿eh? Acuérdense que la Ingrid está improvisando, ¿ok? Y lo mejor de todo es que aquellas personitas que no comen carne o que les hace daño ese tipo de alimentos, pues les va a funcionar muchísimo esta porque lo vamos a hacer con quesito panela, en una salsita de tomate. Pero ¿qué les cuento? Mejor vamos a empezar a cocinar, ¿verdad, chiquillas? Es bien facilita y bien sencilla. Vamos a traer mandilillo por ahí porque creo que se me olvidó. Entonces, ¿no te sirvo nieve, Mesa? No. Ah. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto me da estar aquí otra vez! Me sentía desubicada. ¿Cómo están? Cuénteme, Leti, ¿cómo has estado, mi corazón? ¿Qué tal la pasaste este resto de la semana, el fin de semana? ¿Qué hicieron? Cuéntenme ustedes por ahí. Miren, esta receta es súper facilita, chicos, porque no vamos, bueno, chicas, no vamos a necesitar muchos ingredientes. Miren nada más lo que tenemos por aquí. Es algo súper facilito porque no vamos a necesitar mucho. Aquí pues ya saben que la Ingrid tiene todos sus menjurjes que vamos a necesitar. Los tengo un poquito más de lejos porque la verdad ahorita en la base que me estoy utilizando para estar con ustedes está un poquito pesado, chicos, ¿ok? Se me hace más complicado estarlo moviendo, así es que vamos a estar un poquito de lejitos. Pero miren, bien sencillo. Vamos a hacer un arrocito que, por cierto, les cuento que preparé un arroz que me encantó, y se los voy a volver a compartir. Bueno, ¿ok? Es bien sencillito, pero se me hace que es muy buena combinación como lo vamos a preparar ahora. Una tacita de arroz con el sabor a cúrcuma, pero ahorita les vamos a decir cómo lo vamos a hacer bien fácil. Voy a ocupar nada más esto, epazote, cebollita, tenemos unos tomates bien fresquecitos para hacer esta receta. También vamos a ocupar un chilito, bueno, esto es opcional, les cuento, por si llegan a tener peques en casa, pues no le vayan a poner picante, pero si les gusta, pónganle un poquito, nada más como para que le realce el sabor a esa salsita de tomate que vamos a hacer. Vamos a ocupar el respectivo queso, en esta ocasión ocuparé queso panela, y pues aquí tenemos sus condimentos, bien sencillito, ya saben que la Ingrid no le pone muchas cosas, pero queda un sazón espectacular. Y sobre todo el reto que les cuento, déjenme les cuento, en el reto en el que me voy a sumergir, es una de las cosas, es esto, chicos, acuérdense, bueno, no acuérdense, ¿eh? No sé si ya han preparado este tipo de recetas, yo no, es la primera vez, pero sé y estoy muy consciente que las acelgas tienen que estar totalmente fresquecitas. Miren, esta todavía está un poquito fresca,
pero ustedes pueden darse cuenta que está un poquito dañadita de aquí. Miren, está rotita. Tengo también este otro por acá. Miren que ya están un poquito más venciditas. Pero el reto de esto es utilizarlas así, porque obviamente no las vamos a sacar. Y pues vamos a hacer unos rellenitos con estas, ¿ok? Ahorita las vamos a operar súper deli, ¿ok? Pero pues vengan, chicas, ahora sí, vamos a empezar y vamos a darle la bienvenida. ¿Qué dice? ¿Y tu sobrina, la del maquillaje? Ay, mi corazón, Esmeralda. Fíjate que mi sobrina no está ahorita aquí, mi reina. Es que tiene muchas cosas ahorita, aparte de la escuela y todo eso. Y ahorita no ha podido venir a visitarnos. Pero en cuanto ella tenga chancecita, tenlo por seguro que va a andar aquí con nosotros de repente, ¿ok? Es que acuérdate que tiene que estudiar y todo eso. Y es bien importante, chicos, concentrarse en la escuela. Es bien importante. Dice que a justiciar estoy viendo una película con el clima prendido y viendo tus videos. Ay, corazón. Oye, te cuento que el clima aquí está bien feo. ¿Cómo está el clima por allá con ustedes, chicos? Aquí ya se está empezando a poner bien, pero bien perris, ¿eh? Porque fíjense, estuvo unos días caluroso. Bueno, uno de los días en la semana, de estos días nada más estuvo así como medio templacito, como estuvimos como a 20 grados, pero los demás días estuvimos bien fríos. Nosotros llegamos a estar a 3 grados de noche y ya es terror para nosotros aquí en Tijuana, porque no estamos acostumbrados a esos fríos tan fuertísimos y cuando dan, ay, chicos, es puro enfermarse. Pero bueno, vamos a darle. Miren, para hacer esta receta bien facilita les cuento que, bueno, yo obviamente tuve que mirar más o menos una reseña para darme una idea cómo lo podría hacer, ¿verdad? Pero lo voy a hacer obviamente al estilo de Casa Culinaria, ¿sabes, chicos? Entonces, bien sencillito. Primeramente, el paso más importante es la selga, que la tenemos que ablandar un poquito para poder hacer el relleno. Para eso es bien importante, pues yo ya tengo un poquito de agua aquí. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner a calentar para buscar empiece a estar calientita y sumergir las hojitas. Hagan de cuenta como si estuvieran haciendo lasaña. ¿Han hecho lasaña? Pues vamos a hacer como que este procesito, ¿ok? Y pues lo vamos a hacer de una por una para evitar a que se nos vayan a cocer también de más, ¿ok? Okidoki. Entonces, bueno, vamos a dejar que el agua empiece a calentarse mientras nos vamos a ir preparando así de rapidito ese arrocito que vamos a hacer para acompañar este guisadito, que va a estar súper deli. Entonces, miren, acá me voy a botar el arrocito. Uy, esta cosa anda muy revuelta. Vamos a ver, yo creo que voy a poner por aquí. A ver, ¿quién anda por ahí? Hace tiempo, dice Ninja, dice, hace tiempo que no te veo. En serio, Ninja, ¿ya habías estado con nosotros? Pues gracias por venirnos a saludar, a visitar y bienvenido una vez más. Bienvenido o bienvenida, ¿eh? Ahora sí que yo ya ni sé, chicos, porque ustedes el nombre de usuario que ponen me hace como referencia a pensar que eres bienvenido. Dice Jorge Romero, en Argentina tenemos la mejor gastronomía del mundo. ¿Probaste el chorizo Ay, peruano le entendí. Iba a decir chorizo peruano. Ay, no, qué bárbaros. Entonces, miren, bien facilito. Vamos a hacer lo del arroz. Le voy a poner un poquito de aceitito, porque lo que quiero hacer, no te estés riendo porque me andan queriendo alburear. Lo bueno que no alcancé, no dije nada. Voy a poner un poquito de aceite porque le voy a dar una medio freidita. Miren, esto ya está empezando a agarrar calor, le quiero... Ay, vamos a ver. O sopa, dice, ¿puedes cocinar chilaquiles rojos o sopa de pollo? Ay, corazón, qué rico, sí, ¿verdad? Yo tengo ganas, ¿sabes de qué? De chilaquiles, pero de los verdes y de esos que son rellenos. Yo pienso que esos me van a encantar, buenísimo. Los veo como que hay algo que me dice, hazlos, Ingrid, porque me sale mucho una referencia a los chilaquiles verdes. Vamos a hacer, corazón.
Les tengo una, acuérdense que les dijimos que íbamos a hacer el pescado empapelado. Hoy le dije a mi esposo, oye, amor, tenemos que hacer el pescado empapelado. Nada más que entramos en debate. Yo dije, le voy a poner esto y esto y esto. Y me dice, pues será el tuyo porque yo al mío le voy a poner otra cosa. Le digo, ay, tenemos que ponernos de acuerdo qué le vamos a poner. O le podemos poner 2 ingredientes diferentes, ¿verdad? También estaría padre. Ok, miren, vamos a poner esto. Aquí ya tengo, ay, de hecho tiene agüita. ¿Ven? Vamos a poner una taza de arroz, una tacita nada más, una nada más. Oye, Esmeralda, pero yo le voy a decir a mi sobrinada, le voy a pasar el recadito que les hace saluditos, que se le extraña aquí con nosotros, a que ande platicando. Es que saben que a mí me encanta porque mi sobrina me sigue la plática. Es igual que yo de platicadora, le encanta platicar, le encanta compartir y me siento a gusto. Nada más que, chiquillos, acuérdense que la escuela, todo trabajo, toda escuela, toda cosa requiere tiempo y ahorita tiene que enfocarse bien en la escuelita y ya poco a poquito va a andar aquí con nosotros más. Ok, miren, entonces dijimos una taza de arroz, pero, ay, les cuento, déjenme, voy a agarrar una tabla. Tengo mucho sed, mucho sed. Ay, acá la traigo la tablita. Ay, se me anda cayendo. Vamos a empezar. Esto ya empezó a hervir, miren, el agüita. Este del arrocito, les cuento que no va a ser una fritanga así totalmente, o sea que no lo voy a poner a freír mucho, nada más le quiero dar como una media sacochadita para que quede bien deli, ¿ok? Ya que no lo voy a hacer rojo, chicos, esto lo voy a hacer con un toquecito de cúrcuma. Ya les he compartido ese arrocito que preparamos, pero ahora fíjense que le puse los trocitos de ajo entero y la cebolla y siento que me dio un sabor distinto, no sé, pero yo me lo comí fascinada y comí un montón. De hecho, ayer todavía me comí lo último con crema. ¿Ustedes creen? Con cremita me lo comí bien sabroso. Así es que ese arroz sabe bien delicioso con un toquecito de crema. Deli. No pensé que estuviera tan deli. Yo pienso que agarro el agüita que le voy a agregar y empezamos a poner. ¿Qué dice? Me dice Gordis, me dice Toro. Dice, mejor pone una dieta, Gordis. Dice, sí, por poco te trolean. Sí, por poquito. Ya me dijeron Gordis también, mira. Dice, a los 50 suscriptores, pero nada más tengo 2. Eso me pone muy triste. Ay, mi corazón. Mari, buenas noches, corazón. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Saludotes y un abrazo apachurrador. ¿Cómo estás? Bienvenida, corazón. Llegaste a la mera hora chingüengüenchona. Vamos a hacer un arrocito bien deli. Que por cierto, le voy a agregar ya la agüita porque no lo vamos a hacer rojo, ¿ok? ¿Quién dice, más? No. ¿Qué dice? Ahorita lo reviso, espérame tantito. Es que estaba leyendo que dice Esmeralda que nomás tiene 2 suscriptores y que ocupa tener 50, yo creo, para hacer lives, ¿no? Oh, sí, cierto, Nelson. Saluditos, Nelson, y muchas gracias. Dios te escuche.
¿Qué más quiero? La mayor bendición de estar aquí con ustedes, chicos. Esa es mi mayor bendición, aunque ustedes no lo crean. Miren, aquí yo le agregué, utilicé una taza. Siempre les repito los mismos procedimientos. ¿Saben para qué? Porque yo sé que no todo el tiempo las personitas ven exactamente o ya llegan tarde cuando ya hice ese procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Una taza de arroz, que es arroz blanco, y le pongo yo 2 tazas o 2 tazas y media de agua, dependiendo el tipo de arroz. Acuérdense que no todo revienta súper bien. Y listo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar a agarrar lo del cúrcuma. Déjame pongo por aquí. Dice Mari, yo bien, ¿tú cómo estás, mi corazón? Estoy muy bien, bendito sea Dios. Lo importante es que estamos aquí, mira, echándole ganas, ¿eh? Saben que eso es lo más importante de la vida. Pero bien, y feliz de estar otra vez con ustedes, chiquillos. Ya me andaba por venirme aquí a estar repapaloteando. Ya saben que a la Ingrid le encanta platicar, ya me andaba por andar aquí. Dice Ninja, a mí me faltan 3, ¿quién me apoya? ¿Qué te faltan 3, Ninja? Suscriptores para que hagas lives, cuéntanos, si es eso, ahorita nos vamos a suscribir para ayudarte. Dice, oye, ¿te puedo contar algo que me hace sentir triste? Es que yo hago muchos videos con mucho esfuerzo y nadie le da like y se suscriben y tengo que llegar hasta los 50 para hacer en vivo. ¡Ah, mi corazón! Mira, te digo una cosa. No te sientas triste, mi corazón. Es que muchas de las veces nosotros nos autosaboteamos porque tenemos una idea muy distinta a cómo se maneja este tipo de cosas, ¿verdad? Normalmente todo lo vemos de fuera así como, ay, nada más voy a subir y le tengo que agradar a las personas, pero hay un trabajo detrás de todo eso, mi reina. Un trabajo, ay, que me encantaría explicarte muchas cosas para poderte ayudar, te lo juro por Dios, para poderte ayudar en este momento, pero sería un tema muy extenso. Pero una de las cosas que yo te puedo decir, no te sientas mal, no eres tú, no es que a la gente no le guste ver tu contenido, nada que ver con eso, simplemente que es un trabajo, mi reina, que hay detrás de ello para que la gente pueda encontrar tu contenido. ¿Sí me explico? ¿Mande? ¿Quién? Es que no me suben los mensajes. Ah, muchas gracias, Lilian Hernández. Saluditos, mi reina, muchas gracias. Iba a quedar espectacular, nada más que yo cometí un gravísimo error. Ahorita lo voy a quitar. Es que le puse el cúrcuma de una y no lo desboroné. Entonces voy a poner una cucharadita, miren, esta es una cucharada de cúrcuma y una cucharadita de... Son cucharaditas, perdón, cucharaditas. De cúrcuma y de... Ay, se me olvidan las cosas. Y de consomé vegetal, perdón. De consomé vegetal. Les cuento que esta es una cucharadita, miren, porque ahorita me confundí, quiero aclararles por si no tienen eso en cuenta, y esta es una cucharada completa, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Quién se suscribió? Nelson, muchas gracias, bienvenido. Esperemos que te guste estar aquí con nosotros para que nos vengas a visitar cuando tengamos una recetita nueva. Aquí te vamos a compartir recetitas muy fáciles, sencillitas, sobre todo caseras, caseritas, obviamente que tengan ese toque casero delicioso. Y sobre todo vamos a platicar bien padre. Aquí todos aprendemos un poquito de todos, ¿ok? Porque la Ingrid no sabe hacer todo, créeme que te cuento eso, no sé hacer todas las cosas, pero con ayuda aquí de todos nosotros aprendemos una cosa. O sea que aprendemos muchas cosas cada vez, pues. Miren, aquí ya me pasé de lista porque mi agüita ya se consumió. Porque cuando el agua ya está hirviendo y está súper caliente, lo que nosotros tenemos que hacer, estoy disolviendo el cúrcuma, chicos, porque yo no lo disolví antes de agregarlo, lo tuve que ir disolviendo al mismo tiempo para que no se me hiciera así, pero no pasa nada. Estas son cositas pues que ya
Normalmente me pasan y siempre las hago. Pero ustedes no lo hagan, no lo hagan. Entonces, como yo le agregué agua, se me consumió, obviamente porque ya estaba súper caliente, le voy a agregar un poquito más. Aclaro esto, chicos, porque yo ya le sé el cálculo a esto. Ya sé más o menos cuánta agua es la que le tengo que agregar, cómo me tiene que quedar y eso. Por eso es que no me perjudica tanto, ¿ok? Pero ustedes sí es la primera vez o de los primeros pasos que tienen haciendo arrocito, pues yo les recomiendo que si está ya caliente y está hirviendo, bájenlo, déjenlo a fuego bajito para que el arroz se pueda cocer súper rico y quede bien esponjadito con el vapor y todo eso, ¿ok? Te ponen Ingrid, ¿por qué te cambiaste el nombre de Ingrid? ¿Quién me dice? Ninja, algo así. Ninja. Ninja, ¿por qué te cambiaste el nombre de Ingrid? Yo me llamo Ingrid, siempre me he llamado Ingrid. Sí, siempre me he llamado Ingrid, ¿cómo? Yo creo a lo mejor me está confundiendo. Ya nada más disuelvo este poquito de cúrcuma y ya. No afecta nada, pero les cuento que el cúrcuma cuando no lo disuelves bien, se hace así como el consomé. Ya ven que el consomé cuando lo ponen hay veces que queda así como que se hace grumitos y se quedan en el arroz, en la sopa. Eso pasa normalmente cuando vienen en los cubos. Ah, pues esto es lo mismo, nada más que yo lo agregué directo, se humedeció y se hizo así chiquito. Pero ahorita le quito esos grumos y listo. Ajá. Ok. Y por último, vamos a agregarle una salecita. Esto es para darle sabor, para que no esté así como desabrido ni nada de eso, ¿ok? Después de esto, chicos, le voy a poner, esto ya está hirviendo. Ok, vamos a bajarle. Después de eso le voy a poner un ajito, tamaño chico, que no esté muy grande, y también le voy a agregar un pedacito de cebolla. Vamos a agregar por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a agregar un pedacito de cebolla. Así este pedacito le voy a poner. Ok, y con eso vamos a dejarlo. No le vamos a poner nada más. Vamos a quitar el agua. Y, ay no, yo no quedo conforme hasta que no, yo no quedo a gusto hasta que no pruebo si realmente queda bien. Por ejemplo, a mí ahorita se me hace que le hace falta sal, pero la acabo de agregar de esta, entonces vamos a dejar que la sal se disuelva un poquito y que agarre sabor. Vamos a ponerlo así, a fuego bien bajito. Esto, fíjense, ya lo apagué, sigue hirviendo. ¿Se pueden dar cuenta de eso? ¿Quién dice por ahí? Mándele saludos a mi beba Mariam, te estamos viendo. Mariam, saluditos, mi corazón. Un besote, mi reina, para Mariam, que ahorita está viendo la cocinada, ¿eh? Mira, Mariam, vamos a poner estas acelguitas, las vamos a poner aquí para que se pongan planitas y le vamos a poner quesito, mi reina, bien sabrosas. Miren, el agua, ¿se dan cuenta? ¿Está hirviendo? Lo vamos a dejar así. ¿Para qué la vamos a dejar que esté más tiempo? Entonces, miren, esto bien facilito. Ok. Déjenme, vamos a hacer esto. Vamos a retirar el cochinerito, poner por aquí. Esta es de aquí, de este. Para que no se nos haga tanto desastre, vamos a poner esta, la cuchara por aquí. Vamos a poner la cuchara del arrocito, todo lo que acomodamos para los condimentos. Esto lo ponemos por acá y vamos a darle una limpiadita a ese. Anda, mi tía Maritza, buenas noches, tía, saluditos. ¿Cómo está, tía?
saluditos, saluditos. Gracias por venirnos a acompañar. Buenas noches. Miren, tía, vamos a hacer, estoy preparando por primera vez unas acelgas rellenitas. Pues ahorita nos vamos a sumergir en el reto de hacerlas bien sabrosas en una salsita de tomate. Miren, les cuento que es la primera vez que voy a probar este queso. Yo no me di cuenta que decía que era bajo en grasa, miren. Entonces vamos a probar un pedacito nada más, para ver si es cierto que está deli. Porque yo traía la duda. Dije, si será bajo en grasa, será como la Coca-Cola Light. A ver. No sabe a nada. Parece que todo está bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver cuánto. Bueno, lo voy a poner aquí. Vamos a ver cuántas aceronas nos van a salir rellenas con esto, ¿ok? Ya tenemos el quesito aquí. Vamos a poner por este lado y este. Y aquí vamos a ir poniendo la ceja. Vamos a agarrar unas pinzas, que es súper importante. No te creas tan importante. Oh. Yo no te pienso todavía como antes. Luis Nieto, saluditos. Gracias por venir aquí a saludarnos, Luis. Miriam dice, Mariam ama las verduras. Ella le gusta verte, Ingrid. Ay, corazón, muchas gracias. Le gusta cuando le hablan mucho. En serio, mi reina. Ay, muchas gracias. Mira, mi corazón. Pues vamos a empezar con el procedimiento. Ya tenemos aquí haciéndose el arrocito. Esto lo vamos a dejar tantito. Al parecer, a ver. No, vamos a dejarlo así. Al parecer, ahí se va a terminar de cocer con ese vapor. El agua está caliente y vamos a empezar primero con las que se supone que ya están bien, que están fresquecitas, que vienen siendo estas. Miren, ¡ay, qué rico! Estas menos. Pero para eso, como este tallo, fíjense, este tallo está durito, se lo tenemos que quitar, pero se lo vamos a quitar ya que esté cocidita, miren. A ver, vamos a ponerla. ¡Ay, esta cosita rebelde! Cuéntenme, mis corazones, ¿extrañaban a la Ingrid pericona por aquí, verdad? Alguien dijo que era como perico yo. ¿Cómo me dijeron la otra vez, amor, loro? Que parecía loro, no sé qué. Dije, bueno, fuera, chiquillos. Miren, vamos a meterla. Ya están lavaditas. Esto les recomiendo mucho que cuando las vayan a lavar, nada más le echen así agüita que resbale para que quite la tierrita y todo eso, porque son delicaditas, se rompen, pues. Y si las quieren hacer rellenas, pues sí, van a batallar. Pero yo en este caso les voy a enseñar cómo pueden estar ya bien maduritas y cómo las pueden hacer así. Ok, miren. Para que vean que no les miento. Aquí están unas que ya están quebraditas, las vamos a usar también. Aquí vamos a operar todas estas porque nada se desperdicia en casa, chicos, ¿ok? Entonces sumergimos y nada más un minutito. Ay. Vamos a darle un minutito. Esta está muy larguita. Que no quiero que se rompa. Pero vamos a dejar, queremos que se ablande. Queremos que se ablande. Ay, vamos a agarrar. Ya está empezando a cambiar de color, ¿ok? Es bien facilito porque cambian de color. Cambian de color y así rápido nos damos cuenta cuando ya están. Ay, déjame agarrar un poquito más el cabello. Porque donde suceda la tragedia del millón, miren. Ahí está, miren ustedes, se pueden dar cuenta qué facilito, miren, ahí está ya,
porque solita se dobla, miren. Y lo que queremos conseguir es que la parte central, que es el tallito, esto se ponga blandito, porque lo vamos a hacer taquito, lo vamos a empezar a enrollar y no queremos que se vaya a quebrar. Entonces vamos a sumergirlo un poquito más. Y listo. Ahí está. Miren qué facilita. Y ya con esto la vamos a poder hacer bien padre. Con esto ya la vamos a poder envolver. Entonces vamos a dejarla por aquí. Y la vamos a estirar un poquito. Vamos a meter otras. Voy a procurar de ir agarrando las que están supuestamente más enteras, ¿ok? Como esta. Esta. ¿Qué dice por ahí? Qué rico, dice mi tía. Sí, tía, muchas gracias. Es la primera vez que lo estoy preparando, la verdad. Lo miré y dije, tengo acelgas ahí, tengo quesito, tengo para hacer salsa de tomate, pues me las aviento, dije, porque es que, ¿saben qué? Como que sí hace falta comer algo diferente de repente, ¿verdad? Y les cuento algo, estos días no he cocinado nada, nada. Es que la vida anda muy perrucha conmigo, chicos, anda muy perrucha conmigo. Y aparte de eso, Poleta estuvo aquí con nosotros, ¿verdad, amor? Varios días, estuvo bien malita de las anginas, bien mala, que no quería comer absolutamente nada. Y luego don Johnny, bueno, don Johnny, ya dije que no te iba a decir don Johnny, amor, no se me quita la costumbre. A mi esposo también, todavía estaba que sí, que no se quería recuperar. Ay, no. Dije, ok, vamos a comer algo que sea rico. Y le digo a mi esposo, esto te va a ayudar mucho porque no es algo pesado y es más como que saludable. Aparte que ya él, de repente, ahorita se está tomando unos juguitos, ¿no, amor? Se está tomando unos juguitos y dije, ay, no le voy a meter algo tan pesado. Aunque les cuento que no le voy a hacer todos los días comida así saludable y todo eso. Vamos a mantener un equilibrio. De repente hay que comer bien y de repente hay que portarnos mal también. Pero todo con medida, chicos, todo con medida. Mira, qué bonito. Qué bonito. ¿Y saben por qué me fascinó esos nopalitos que preparamos el otro día con el queso? Ya ven que hicimos este guisadito. Uy, con salsita roja. Pero dije, hoy lo voy a preparar en una salsa de tomate para que aquellas personitas que tienen peque se lo preparen. Así es que, Leti, Mariam, esta recetita, Mariam, te va a encantar porque, mira, va a ser quesito, verduritas. No, hombre, esto es algo muy delicioso que les va a encantar a cualquier peque de la casa. Ok. Sí, esto es el único procedimiento que es un poquito más tardado, pero vale la pena, chicos, hacerlo. Vale la pena. Miren ustedes nada más. Quiero que ustedes vean nada más cómo está agarrando, cómo agarró el arroz. ¿Ya se dieron cuenta? Ya está. Ya está. Ya lo que voy a hacer es apagarlo, ponerlo aquí y vamos a dejar a que termine de esponjar con el vaporcito porque ya está reventado, pero ya con eso va a quedar en su mero punto. ¿Qué dice por ahí? Sazón Mexicano, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero Sazón Mexicano? Cuéntanos qué tal te ha ido en este tiempo que hemos estado ausentes de todos ustedes, mis corazones. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te fue en esas vacaciones y ya regresaste? A ver, cuéntanos en mitotes. Aquí toda la familia culinaria queremos saber. Sazón. Miren, acá tenemos otra. Esta ya está también. ¿Se dan cuenta que facilito se empieza a cocer? Y por eso les dije que no le corten todavía este tallito, porque este nos ayuda para poderla sacar y así no rompemos la hojita ya más de lo que ya la tenemos hojita, ¿verdad? Miren, ¿saben una cosa? ¿Han probado las hojas de parra? Este platillo lo venden, bueno, lo vendían en un restaurante donde yo trabajaba de comida libanesa y las hojas de parra las rellenaban de carne molida en una salsa de tomate bien deliciosa. Un día vamos a hacer esa receta, nada más que
Sinceramente no sé dónde podría conseguir esas hojas de parra, porque donde las compraban venían como en un frasco, como esos frascos como tipo de mayonesa, esos de vidrio, pero ya vienen cocidas las hojas adentro. Ya nada más están así para sacarse, de hecho traen líquido, ya nada más las sacas, las pones a estilar, y le pones el relleno. Y esas las hacía mi amiga, que es toda una estrella en la comida libanesa, ella es experta en eso. Y créeme que preparaba bien delicioso. Ay, vamos a poner esta que está bien pachichita, como la Ingrita. Ok, a ver, ¿cuántas tenemos por aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar a rellenar con estas que tenemos, pero vamos a agarrar una que otra que está por aquí, que nos va a servir. Mira, esta. Miren, fíjense cómo vamos a agarrar esta que ya está un poquito de más, podrían decir, pero es importante mejor sacarla para que no se vaya a quedar, porque si no es capaz la Ingrid de dejarla y no queremos eso, lo vamos a utilizar. Yo también sé cómo portarme mal. Oigan, ya empezó la Casa de los Famosos, esa de Casa de los Famosos All Star, algo así se dice. Ay, es que mi inglés nomás no lo sé hablar muy bien. Perdóname. Es que, oigan, que ya empezó, ¿verdad? Pero ese es de Telemundo, ¿verdad que sí? Y estaba viendo, amor, ¿ya viste que va a estar este señor, el Alfredo Adame? ¿Sí es Alfredo Adame? Niurka también va a estar. Y yo digo, Diosito santo, por favor, no me pongas este tipo de entretenimientos porque ahorita no estoy para esas cosas. Pero se me hizo así como de que, uy, va a estar padre porque este señor me gusta porque es bien directo y es bien derecho. Me gusta su forma de ser. Y no quiero que me gane el mitotazo. Miren, vamos a ponerlo aquí. Sí me ven por aquí un poquito, ¿verdad, chiquillos? Sí. Ok. Sí, yo creo que está bien aquí. Miren lo que voy a hacer. Vamos a poner por aquí, las voy a poner. Eso no está tan caliente. Voy a darle vuelta un poquito a las que ya están. Voy a tomar el cuchillito. Ok. Primero lo voy a tomar lo que viene siendo esto, donde se vean las venitas. Esto lo vamos a usar para adentro, ¿ok? Y le vamos a quitar así en una forma de A el tallito. Este se lo vamos a retirar porque esto no nos va a ayudar para envolverla. Entonces, una vez que ya está así, miren lo que vamos a hacer. ¡Ay, se quebró! Vamos a poner, miren, un pedazo de queso, ¿ok? Ay, nada más que esta cosa, como que este tallo le voy a tener que rebajar un poquito, esperen un poquitín. Es que está muy grueso y siento que no me va a dejar darle vuelta al queso. Entonces, miren, vamos a agarrar. Luego lo voy a poner aquí y luego lo pongo así. Y luego así. Miren ustedes cómo es que va a quedar, ¿ok? Tal vez no es la perfección o algo así por el estilo, pero pues lo importante es que vas a ver bien deli, ¿verdad? Miren así, ¿ok? Adentro ya está el quesito. Ustedes le pueden rellenar, ponerle jamoncito, tocino, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero lo importante ahorita es compartirles esta manera de hacerlo económica, porque obviamente si ya le ponemos un embutido o algo ya no va a ser tan económico, chicos. El chiste es tratar de hacer algo económico. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a ir poniendo aquí. ¡Ay! Miren qué... Entonces vamos a ponerlo aquí. Después vamos a tomar otra. No todas van a salir igual de grandes, ustedes deben de ver eso porque saben perfectamente que pues unas hojas están más chiquitas. Entonces, si la hoja está más chiquita, vamos a tratar de agarrar un pedazo de queso más chiquis. Ay, la estoy poniendo al revés. Vamos a poner así.
Entonces, agarro y le hago así un taquito, le doy vuelta y luego como si estuviera envolviendo un regalito. Lo pongo así y luego volvemos a enrollar. Les cuento que es la primera vez que estoy haciendo esto. Mi esposo jamás ha probado este tipo de comida, pero yo sé que lo voy a sorprender, así como los nopalitos. Miren, esta quedó más chiquitita, ¿se dan cuenta? Pero no pasa nada. Lo importante es que esté bien delis. ¡Ay, qué dices, Azul! Me fue muy bien, gracias a Dios, amiga. Dice, con mucho trabajo el domingo y ayer hice bastantes tamales, pero hoy descansé, me quiere dar gripa. ¡Ay, en serio, Sazón! Bueno, pues qué bueno, te felicito que hiciste muchos tamales porque yo no he hecho tamales nunca. Y tengo esa espinita de hacerlos, fíjate. Pero yo sé que el día que lleguemos a hacer aquí en el canal, chicos, nos van a quedar bien delis. Y la otra, Sazón, pues órale, ahorita empiézate a tomar algo para que te la... Bueno, es que, ¿saben una cosa? Me quedé para que te la cortes y te... Dicen que no es bueno cortar la gripe, ¿verdad? Que porque si te la cortas te da más. Eso dice mi mamá. Mi mamá es como yo, es muy machona, es muy enemiga de estar tomando medicamento por cualquier cosa. Decía, tienes que dejar que te dé bien, porque si no te vas a enfermar más, te va a volver a dar. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, porque hagan de cuenta que nosotros nada más como que paramos el virus tantito, pero no lo matamos por completo. Miren, voy a empezar con esto. Uy, hasta siento que no voy a necesitar ponerle otra, porque siento que esta va a quedar súper bien. Ah, no, sí voy a necesitar ponerle otra. Miren, como esta quedó con esta operación de esta manera, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar otra hojita de las que ya tenemos aquí para armar y terminar de hacer esa, ¿ok? Entonces, unas nos van a ayudar para remediar los males de la otra. Miren, bien facilito. Nomás necesito ver para dónde va a quedar el doblez. Este doblez va a quedar así, entonces lo voy a poner así. A ver, Ingrid, cuéntame cómo piensas hacer esta operación. Necesito quitar esto, chicos. Este ladito, estas partes que no me dejan darle vuelta a la hoja. Ahí está. Entonces, ahí está, miren. Uy, y ¿saben una cosa? Yo creí que iba a ser muy poquita selga. No me preocupé, para ser sincera, pero sí dije, me irán a salir bastantes como para hacer un guisado para 2 personas. Y wow, me llevé la sorpresita de que sí. Esto, vamos a meter el taquito aquí y vamos a enrollar. Y aquí le vamos a operar este pedacito y se lo vamos a meter por aquí. Ahí está. Esperemos que ahorita cuando la vayamos a poner en la salsa de tomate no se nos vaya a quedar ahí. Ok. A ver qué dice por ahí Mari. Ingrid, me fascinas porque disfrutas lo que haces y se siente orgullosa de tu trabajo. Eso es lo más importante, tan bella. Sigue así, Ingrid. Ay, mi reina, un besote. Gracias, mi reina, en serio. La verdad que les cuento algo, sí, me encanta estar aquí cuando me siento positiva, cuando me siento feliz, porque me gusta disfrutar exactamente lo que hago y me da felicidad de que Mari sí se da cuenta de esas cosas. Y eso es lo que yo le estaba diciendo ahora a mi esposo, porque él a veces me dice que por qué a veces me siento muy down y no puedo hacer las cosas, y le digo, amor, es que no se trata de estar por estar, se trata de que cuando haces algo lo sientas, cuando tienes ganas, cuando vas a comer algo y que dices, lo espero con esas ansias y quiero que me salga lo mejor, porque pues es para mí también, o sea, es para mí, pero también es para ustedes, ¿sí me explico? Y como que me gusta esa parte, no sé cómo explicarlo.
Yo pienso que la cocina sí debe, no la cocina, cualquier cosa siempre debemos hacerlo con esas ganas. Y hoy le estaba diciendo eso. Y a lo mejor mi esposo no me comprende a veces porque dice que soy medio rara, pero es la verdad. Miren, voy a agarrar este pedacito y Sazón Mexicano no me va a desmentir esto que digo, porque cuando es en la cocina y te gusta, chicos, la verdad que te encanta. A mí me emociona, ¿saben qué esto? Porque cuando voy a hacer algo nuevo y voy a sorprender a mi esposo o a mi familia, pues que más que nada siempre es a él al que le cocino y le sorprendo. Porque los plebes de hoy en día, chicos, como que casi estas cosas dicen, les da igual lo que coman. Al que sí les puedo decir que podría llegar a sorprender y así que le guste mucho es a mi hijo Daniel, porque él sí es bien tragón. Pero de ahí en fuera ni a Paulette ni a los demás los sorprendo. Lo único que puedo sorprender es a mi esposo. Y esta vez lo voy a sorprender con esta receta. ¿Y saben una cosa? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Me salieron 6. Yo creo que con 6 rollitos, ¿verdad? Pero les voy a contar algo. Como van a ser 6 rollos, lo que estoy pensando es armarlo aquí y hacer la última más grande. Ay, sí, miren. Estas dos chicas, miren, estas dos que están chiquitas las voy a pegar. Voy a unirlas y voy a tratar de hacerla más grande, empalmando una así y la otra así, no así, porque así va a quedar más gruesa, igual de pequeña, así, ¿ok? Entonces, miren, voy a ponerla así, la voy a dejar más gordita, voy a poner otro pedacito más de queso, porque esto sí quiero que quede bien, bien report, y vamos a darle el doblez. ¿Ok? Si en dado caso de que ahorita no lo pueda doblar bien, porque no se pegue, pues le ponemos palillos, pero estoy dándome cuenta que no hay necesidad de ponerle palillos. Miren ustedes cómo quedó. Súper bien con las dos que armamos. Miren, chicos, miren, vamos a hacer estas 6. Les cuento que aquí podría sacar 1, 2, podría sacar 3 rollitos más, pero los voy a hacer así. Si en dado caso a mí me llega a hacer falta o quiero hacer más, pues ya con la salsita de tomate y ya saben el procedimiento, es súper fácil. Miren, lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar tantito aquí. Ahora, miren, bien facilito. Ustedes saben que la Ingrid siempre les enseña, ay, que voy a preparar una salsita de tomate, que lo voy a poner a cocer y que me gusta el chile asado y todo, pero les voy a pasar ahorita una receta, miren, bien facilita, práctica, de salsa de tomate y que van a decir, ¿what? ¿Cómo que la está haciendo así y que va a quedar bien deli? Así es, chicos, así va a quedar, porque miren, ahorita les cuento, miren, bien facilito. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a poner en la licuadora. Ay, me tengo un poco de hacer. Miren, aquí tenemos la licuadora. Para eso vamos a agarrar y voy a poner los tomates crudos. Miren, ustedes ven, tiene gotitas de agua, todavía está lavadito. Acuérdense que toda la verdura siempre debe de lavarse. Bien lavadita, ¿ok? Vamos a poner los 4 tomates. Aunque saben algo, no voy a agregar 4, chicos. Desmiéntanme o si no. Miren, es bastante, entonces no le voy a poner los 4. Voy a ponerle nada más esos 3 porque creo que sí están grandecitos y no es muchos rollitos los que vamos a usar. Vamos a agarrar también un poquito de cebollita. Vamos a ponerle cebolla. Vamos a ponerle el chilito, esto es opcional, acuérdense, peques en casa, no le pongan picante para que ellos también puedan disfrutar de estas deliciosas recetas, ¿ok? Vamos a agregar ajito, en mi caso le voy a poner 2 tamaños chicos porque este está muy grandote y después me voy a pasar, aunque yo les cuento algo, me encanta el olor, ay sí, el olor también, pero el sabor bien concentrado abajo, pero pues ya saben,
ya saben que mi esposito Johnny de repente le patina el cucu y no le gusta tanto. Entonces, miren, ya tenemos tomate, cebolla, chile, lo más facilito, y vamos a agregar un poquito de pimientas, no mucho para evitar que se nos inflame el estómago, ya que este tipo de condimentos tiende a hacer que se nos inflame el estómago. Vamos a ponerle un clavito de olor, que ya lo tenía por aquí, mire, tengo dos, pero le agregué solo uno, ¿ok? Voy a ponerle una pizquita, o sea, casi nada de comino, porque es fresco y este comino está un poquito fuerte. También para eso, mis corazones, vamos a agregarle un poquito de orégano. Este es orégano mexicano. Le voy a poner un poquito, igual nada más es casi nada porque es muy muy fuerte el orégano, acuérdense también. ¿Y qué otra cosita nos hace falta? Nos hace falta el consomé. Acuérdense que es sumamente importante agregarle el consomé. Yo casi ya no tengo del vegetal, pero como le voy a poner, rellenar de otro, porque vegetal ahorita no tengo a la mano, tengo que ir hasta comprarlo un poquito lejos, entonces voy a usar este otro, chicos, este otro que tengo por aquí, nada más que este ya no es vegetal, ya este es de pollo, entonces por eso no lo he mezclado. Ok, entonces ya tenemos, les reitero otra vez, tomate, cebolla, ajitos, el chile, le pusimos comino, orégano, pimienta y un poquito de consomé, ¿ok? Esos los condimentos, yo les doy más o menos una idea para que no esté muy fuerte, pero en cuestiones del consomé, la sal y todo eso, ustedes se lo agregan a su gusto, ya que acuérdense que cada paladar es muy distinto. Entonces, hacemos esto y por último vamos a agregar un poquito de cilantro. Miren, un poquito de cilantrito y vamos a ponerle agua, su respectiva agüita. Vamos a agregarle la agüita. Ay, ¿qué creen, chicos? Les cuento que no tengo tortillas y no voy a hacer. Imagínense si me pongo a hacer tortillas, es que no tengo la práctica para hacerlas y no me salen así como que de una. Necesito ir practicando más, ¿verdad? Sí tengo la idea, sí la sé hacer, pero para este tipo de ocasiones hacerla así de rápido no puedo. No puedo porque no me salen. Necesitaría preparar la masa desde horas antes para que me puedan quedar, porque así no sé por qué no me quedan. Entonces, miren, bien faciliuris, vamos a... ¡Ay, no, chicos! Miren. Esto bien importante, le vamos a poner, ¿qué serán? Ese pasote. 1, 2, 3. Miren, el pasote, ¿ok? Uy, les digo que se me olvidan las cositas. Y sal. Vamos a ponerle sal porque no le hemos agregado nada. Miren qué bonita se mira, así cristalina. Pero esta sal, créanme que no se siente muy fuerte, no se siente casi nada fuerte. Entonces, miren, ya tenemos ahora sí todo. Vamos a empezar a moler ahora sí todo este merequetengue y a darle. Vamos a darle. Se me aflojó. Se me aflojó el moquito. Ahora sí. Vénganse para acá, pues ustedes ya son de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la Ingrid tiene su desastre? Pues no pasa nada, ustedes son de la casa. Ustedes deben de ver todo mi merequetengue. Miren, chicos, entonces para que vean. Que no le cuenten, que no le digan. Ay, sí, sazón, espero que quieran.
Este tomate está bien, miren, descolorido, pero les digo algo, va a tener un sabor bien delis, la verdad. Ustedes ahorita van a ver, chiquillos, qué preciosura de comida va a quedar. Miren, miren qué sabroso les cocina aquí la Ingrid para toda esta gente hermosita que siempre está aquí, acompañándome siempre, aguantando mis locuras. Ay, el arrocito. Na, 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 na. Miren, estas son las bolitas que les dije que iba a quedar. Miren, para que no digan que no les dije la verdad. Miren, pero no pasa nada. Yo ya, como es para mí, pues yo digo, ya sé que nada más se lo quito y lo hago a un ladito. Si ustedes lo van a hacer, tienen un negocito de comida rápida, económica, ya ve que esos lugarcitos, uy, que por cierto esa comida se vende bien mucho, y ustedes van a preparar algo así, pues ya nada más saben cuál es el tip para que no les vaya a quedar de esa manera. O sea, así como que grumositos. Miren, aquí lo que voy a hacer bien sencillito. Vamos a poner un poco de aceitito. Tienes 316 y no tienes 25, 26. En serio, corazones, 316 personitas, gracias por estar aquí acompañándome, gracias por estar aquí. Si gustan dejarme su precioso like, se los agradezco con todo el corazón. Yo sé que esta receta, miren, les va a encantar, chiquillos. Es más, déjenlo para el final para que digan, la Ingrid se lo ganó. A mí me gusta ganarme las cosas, chicos, a mí me gusta ganarme las cosas, porque eso me hace sentir, ay, con esa motivación de decir, sí, le gusta. ¿Mande? Griselda te pregunta que si van capeados. Griselda, no, mi corazón. Mira, esta receta que estamos haciendo, la estamos haciendo de una manera muy sencilla, económico, sobre todo económico para aquellas personitas que están buscando algo ligerito, económico, saludable. Lo vamos a hacer así. Ya después, con el transcurso del tiempo, vamos a hacer unas que sean capeaditas, vamos a hacer con otros rellenos para variarle a la receta, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a hacer así de una manera bien sencillita y bien fácil, pero te digo algo, va a quedar bien deli, chiquilla. Mira, como esto, ahorita ya se siente el calor. Cuando ustedes ya sientan el calor fuerte aquí en su mano, es porque ya está, y vean. Ya ven que no les miento. Ya ven. Yo les quiero agradecer a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas, aunque ustedes no lo crean, yo me siento bendecida. Oigan, va a agarrar colorcito, miren ustedes. ¿Ya se dieron cuenta que está empezando a agarrar colorcito? Ay. Está agarrando color, chiquillos, ¿saben por qué? Porque ahorita se va a empezar a cocinar el tomate. Los invito a que se queden un ratito conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Y si esto a ti te sirve lo que yo estoy cocinando, pues anótalo en la lista porque estoy improvisando. ¡Ay, mi cosita preciosa! Esa es la niña más peleonera del mundo. Y de paso te invito a que te suscribas al canal para que nos acompañes cuando gustes en el live. Son los martes y miércoles cuando estoy cocinando. Si gustas acompañarnos, te estaremos esperando. Para todas aquellas personitas que son nuevas, chicos, suscríbanse. Los invitamos a que se suscriban para que nos acompañen. Aquí van a encontrar un espacio muy agradable, chicos. Les prometo siempre hacer un espacio agradable para ustedes. Y si no, no me van a ver por aquí. Lo prometo. Ya saben que la Ingrid es cosa seria. Vamos a probarlo. Ahorita ya se está empezando a cocinar. Les cuento que está empezando a cocinarse la salsita de tomate. Nomás quería... Esto. Está bien bueno. Miren. Ay, ese saborcito. A ver, vénganse por acá poquitito. Miren, el saborcito tan delicioso que resalta el orégano. El orégano da un saborcito bien refrescante.
a la salsita de tomate. Está bien delis. Se los prometo. Está bien delis. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Y ahorita vamos a empezar a recoger todo este menjurje, porque la Ingrid no sabe cocinar si no hace todo este desorden. Es que yo no sé cocinar si no hago desorden, ¿verdad? Que como que no sabe la cocinada si no hacemos un merequetengue, ¿verdad que sí? Esto yo lo sabía. Miren cómo está empezando a hervir. Alexa, ahorita no molestes a la Ingrid porque la Ingrid es muy distraída. Y si tú la molestas, esta niña... A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Le dejo ese colorcito que está así con la pura salsita de tomate? ¿O le agrego un toquecito de pimiento para darle nada más como color? Pero yo siento que no lo necesita, la verdad. Siento que está súper bien así, miren. No, yo creo que lo voy a dejar así. Porque si ya le agrego pimiento, siento que le va a agregar, le va a dar otro sabor. Y miren, ahora sí, vamos a empezar con esta delicia. Ok, esto ya está empezando a hervir, ¿vale? La selga ya está totalmente cocida. Entonces, vamos a hacer esto. ¡Ay! Casi me quemo. 2, 3. Esta la voy a poner aquí en orilla porque esta la operé de una manera mal. No mal, pero ay, casi le caí la agüita de la selga. 2. Ah, no. 5. Mira, dije 2 y ya llevaba casi 4 ahí. Sí. Estas que están aquí, les cuento que las pude haber picado en trozos pequeñitos y agregárselas ahí como parte de decoración o no sé, ¿verdad? Pero pensé y dije, no, porque esa me puede servir. Tengo espinacas y las puedo utilizar mezclando con las espinacas haciendo otro guisado. Entonces, miren. Quiero que ustedes vean esto. Ay, Diosito santo, yo sé que estoy muy loquita, chicos, pero es que me encanta. Y aparte, otra de las cosas que me emociona es que ya me andaba por estar aquí con ustedes, ya me andaba, yo soy feliz aquí. Es que este es mi espacio donde yo puedo ser yo, donde Ingrid está acá, todo el fuá del mundo. Y me encanta, chicos, perdónenme por encantarme eso. Miren. Vamos a empezar. A ver qué dice. Hola, ¿de dónde es usted? Bendiciones, ¿y cómo se llama? Dice Inelda, mi corazón preciosa. Yo soy de Tijuana, mi reina, y mi nombre es Ingrid, mi corazón. Bienvenida, gracias por venir a visitarnos aquí en este canal, mi reina. Te invito a que te suscribas si gustas suscribirte para que nos acompañes. Mira, Ingrid les comparte, no les enseño, chicos, porque no soy experta, pero les comparto un poquito de unas recetitas que de repente se me antojan hacer, como por ejemplo, esta recetita, la verdad yo nunca la había hecho, pero tanto estar viendo se me antojó y dije, vamos a prepararla. Y saben, una de las cosas que se me hace bien padre, aprender cosas nuevas. Y así, aquí chiquillos, aquí les vamos a ayudar a todas las personitas que son principiantes en la cocina, a que se motiven así como yo, chicos, que les pierdan el miedo a la cocina y que si se equivocan, no pasa nada, chicos, todo tiene solución, menos pues ya saben que, ¿verdad? Pero mientras haya vida, todo se puede solucionar, no pasa nada. Y miren, hoy ya va a empezar, es que están empezando a agarrar su... Ok, esto como ya está, vamos a empezar a bañar, ¿ok? Es que si de por sí la selga ya estaba cocidita. Miren, fíjense que yo miré una receta, yo las miré, para empezar, la primera receta que yo llegué a ver de esto, que me prendió la idea de hacer las acelgas rellenas, las miré capeadas, con huevo y eso.
Pero dentro de mí dije, no, vamos a hacerlo de una manera más sencilla, ya que si nos ponemos a pensar, al hacerlo capeado, ya necesitamos si no eres experta o no tienes mano, no puedes batir, o sea, al momento en que batas el huevo, si es que no tienes batidora y lo haces con la mano, probablemente no se te levante y ya sea un factor que a lo mejor te dificulte hacer la receta. Y la otra, pues si tienes la batidora, pues no pasa nada, ¿no? Lo puedes hacer, pero pues ya no estaría en una receta más sencilla como yo les quise compartir el día de hoy, porque pues ya estarían utilizando un poquito más de cosas que ya no hace muy sencilla esta receta, ¿no? Entonces ese es el punto, pero vamos a prepararla de esa manera con el tiempo, mis corazones, con el tiempo. Esto ya está listo, amor. Vente a comer. Ay, qué rico. Qué rico. Miren ustedes, chicos. Mande. ¿No vas a comer? Sí, Pero ya está listo todo. Vente así. Tú eres bello de naturaleza. Mira. Miren, chicos. Miren ustedes. Ay, qué deli. Miren el arrocito. Miren el arrocito. Aquí está el ajo entero. Aquí está el pedacito de cebolla. Y aquí está el arrocito bien, pero bien tronadito, miren. Ay, ay, ay. ¿Ya te sirvo? Sí, pero la matamos más simple. Aquí como yo comiendo galletas. Pues sí, pero no te la comas con tortilla, ma. No, aquí nomás así, sin arroz. Dice, las cortas en... Ay, dice Mari. A ver, me voy a regresar poquito. Dice, unas así con queso. ¿Qué es queso? Gouda y champiñones. Y esa salsita. Órale, no sé cuál es ese queso sazón mexicano. Dice Ingrid, experta en la cocina animada, siempre optimista. Ay, Mari, muchas gracias, mi corazón. Me comí el vaso de café lleno de vaso de café de cereal. De cereal, es que comes cosas antes de hacerte comer, mi amor, pero esto es ligero y no te va a caer muy pesado. Aparte no te voy a dar tortillitas porque, ¿qué crees? No compré. Dice, hola, ¿desde dónde ustedes dicen? Dice, dejen su like. Sí, corazones, muchas gracias y me ayudan dejando sus likes. Ya saben que de esa manera nos ayudan muchísimo, es de un gran apoyo para nosotros. Salma Blog, saluditos, Salma, no sé. No, Salima Blogs, no sé cómo es tu idioma, mi corazón, pero gracias por tu like. Dice, la cortas en pedazos y lo haces con arroz también. Sí, cierto, ¿verdad? Fíjate que lo que he probado, las acelgas nunca lo he probado con arroz, Mari. Me diste un buen tip, mi niña, gracias, Las he probado con lentejas. Dice Vance, saluditos Vance, ¿cómo se llama el plato que estás preparando? Son acelgas rellenas de queso, puedes utilizar queso panela, queso para quesadillas, queso fresco, lo que tú gustes, mi corazón, pero son unas acelgas rellenitas, miras, en salsa de tomate y un arrocito bien sabroso para acompañarlo. Mira, el arrocito lo hicimos con cúrcuma. Dice, es que se dice sazón mexicano es rico. ¿Sí? Se ve muy delicioso, dice. Ok, mis corazones, muchos thank yous. Entonces voy a empezar a servirle a mi esposito, ¿ok? Para que lo pruebe. ¿Con arrocito, amor? No, Ay, ¿por qué? No, puedo comprar, me lo voy a comprar. Come poquito, mi amor, conmigo. Yo tengo mucha hambre. Estos días no he comido muy bien. Chicos, no he comido muy bien. Les digo que he andado muy perrucha con la vida últimamente. Pero les cuento que casi no he comido y he tenido ayer y ahora me ha agarrado un hambre feroz. Pero el día de hoy me pesé y estoy en mi promedio normal, fíjense. A pesar de que no he comido bien. Y le digo a mi esposo, ahora si comiera bien. Ay, no. Ahora si comiera bien, pobre de mí. Peso 64 kilos, quitándole todo lo que uno carga encima. Pero, a ver, amor, ¿te sirvo? Es que no quieres que te dé que no esté muy grande, una chiquita. Sí. Ay, mira, mi esposo va a querer que le haga así, chicos. Miren, a él le voy a servir esta. Ay, miren.
¿Tienes frío? No. Te doy, espérame. Te voy a dar tenedor. Una cucharita. Una cucharita. ¿Cuchara o tenedor? Cucharita. ¿Cuchara? Para el caldito. Ah, sí. Ay, pero el tenedor te iba a servir. ¿No saludaste a Sazón Mexicano, amor? Es que me quedo dormido. En el chat, ahora no saludaste a toda la familia Culinari. Me quedo dormido. Te quedaste dormidito. Me quedé de queso cereal. Y la quesadilla. Y la quesadilla. Yo te hice quesadilla, tú te No, me hiciste. dije nomás que lavé todo rápido. Ahora no me dejaste Porque desastre. No te puedes enojar, dije. Amor, no es que me enoje, amor, es que se me juntan mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Una casa jamás tiene fin con el que hacer y yo a veces necesito tiempo para invertirlo en otras cosas y el quehacer no me deja nunca. Y pues me pongo toda tronchatoros, enojada, claro. Claro, es normal que me estrese porque no me alcanza el tiempo para hacer otras cosas. ¿Qué te pareció, mi amor? Ay, no. Miren. Bueno, está dieta. No, mi amor, esto está perfecto para aquellas personitas que tienen diabetes, son personitas que tienen alguna enfermedad, que dicen, yo no puedo comer tanta carne. Miren ustedes nomás. Ay, deli. Para aquellas personitas, vean, que no pueden comer carne, que están estrictamente a dieta porque, pues, por problemas de salud o algo así, esto está perfecto, miren, es perfectísimo, a mí se me hace súper rico. Este arrocito también está súper deli, miren ustedes, nada más que a mí lo único que no me agrada es el contraste de luz que les doy. Está como muy feito, muy blanco. Ahí está, muy bien. ¿Está rico? ¿Quieres que te haga algo más? ¿Te doy otra más? No, Miren, ¿quieres una servilleta? sí, por favor. Ahorita les voy a enseñar. Espérenme un poquito. Seguro que está bien así, amor. Segurito. Miren, vamos a agarrar una de estas, miren. Ay, es que yo quiero que ustedes miren. Es que allá de aquel lado casi sí hay luz, pero siento que voy a invadir el espacio de mi esposo. ¿Verdad? No, da igual. ¿No? Ok, vamos para acá entonces. Dame la comida, no. Vénganse. Es que no me gusta invadir el espacio de las personas a veces. Y pues yo no sé si se sienta como... Ay, déjame quitar esta cosa. Miren, chicos. Miren, quiero que ustedes miren la de Liz. Dice... Sazón Mexicano, pronto Ingrid tendrá un restaurante. Ay, mi corazón, ojalá y Dios te escuche. ¿Sabes que ese es mi sueño siempre? Volver a tener mi propio negocio como lo intentamos una vez, pero pues ya saben que no todas las cosas salen. Ay, qué bueno que no tienes, pensé que estaba reproduciendo. Pero nunca hay que decir que esa puerta está cerrada. Ojalá Diosito nos dé esa bendición. Pero sí, tú que tienes tiempo diciendo te quieres cuidar. Pero me gusta mucho la cocina económica. Como que esa parte donde pueda ayudar a las personas a que puedan comer rico. Es que, ¿saben una cosa? Yo traigo mucho eso arraigado en mi corazón. Como yo trabajé muchos años y alargué mi dinerito hasta la fecha, seguimos en las mismas, pues. Pero gracias a Dios, como les comento ahorita, no tengo la necesidad tan grande de como otras veces que me tenía que ir todo el día. Ahorita tenemos la oportunidad de que mi esposo y yo trabajamos por los dos juntos y todo eso, pero a mí me gusta así como yo siempre buscaba dónde comer, comprar lonche para mi trabajo y que fuera económico, porque a veces no te alcanza.
Les cuento que durante muchos años, yo desde mi infancia trabajé a los 11 años, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que yo estuve trabajando en una empresa donde trabaja mi mamá. Y durante mucho tiempo nuestro alimento, ¿saben qué fue? Sopa Maruchan con tostitos y aguacate. Eso era nuestro lonche de todos los días. Y a mí me encanta, ¿no? Pero para ser sincero, pues no es nutritivo. ¿Por qué comprábamos? Bueno, ¿por qué mi mamá compraba eso para lonche? Porque no alcanza, chicos, no alcanzaba el dinero, no alcanzaba para que nuestra despensa no alcanzaba para que pudiéramos llevar lonche. Entonces nuestro lonche era cuando se surtía la despensa de la semana. Mi mamá compraba una Maruchan por día, o sea, 5 Maruchan para toda la semana de su trabajo. Y pues obviamente cuando me tocaba trabajar, cuando trabajaba con ella, pues nos compraba el lonche así. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo sé que hay lugarcitos para esas personitas que a veces no alcanzan. Hay lugares donde hay cocina económica y que la gente pueda comer bien. Y eso es a mí lo que me gusta. Por eso me encantaban los tacos varios, chicos. Nada más que yo los daba bien económicos. Cuando recién empecé, el primer día los dimos a 10 pesos. A 10 pesos lo dimos. Después los subimos a 18. Y ya todos los tacos en ese entonces ya los daban arriba de 25 o 28 pesos y nosotros los seguíamos dando a 18 pesos. Yo no me animaba a subirlo porque yo decía, es que la gente no le va a alcanzar, pero para ser sincera, pues obviamente no te quedaba mucho ganancia. Entonces, yo no sé hacer eso, chicos. Esa es la única parte que tengo, es que no sé. Siempre voy a pensar en, o sea, en mí, pero también pienso como que mucho en las otras personas, no sé. No sé. Miren, ¡ay, qué rico! Ustedes nomás miren, vamos a probar. Ay, nomás que me voy a dar una buena quemada. Pero chicos, deséenme toda la bendición del mundo. Pónganme sus oraciones con Diosito, que ojalá Diosito nos pueda bendecir y ayudar por ese lado. Miren. Está sabrosísimo. Miren, aquí voy a hacer algo que a mí me encanta. Esta crema, chicos, no. Denme un segundo porque no puedo hablar y masticar al mismo tiempo. Les cuento que todas las cremas me gustan, pero les cuento que esta en especial me fascina con el arroz. Es como un plus que le da y a mí me encanta. Ahora, otra de las cosas que les cuento es que me preparé, ayer precisamente, me preparé una salsa bien deli, chicos. Deli, como no se pueden imaginar. Una salsa en molcajete, ya casi no tengo nada. Por cierto, la van a ver así bien de X, porque es martajada, o sea, es con molcajete, pero tiene aguacate. Y ayer me la preparé y les cuento, me encantó, me quedé fascinada con esta combinación. La salsa, el arroz y la crema. Ah, ¿y qué les cuento otra cosa? Yo comiendo esto y con frijoles acompañados, no necesito carne, no necesito nada. Yo con esto estoy feliz. Arroz, frijolitos, con este tipo de salsitas, crema. Y pues si acaso le agregaría un huevito. Un huevito. Y ya con eso tendría, ay, no sé, un desayuno, una comida, no sé, súper riquísima. Pero miren. Ay, está delicioso, chicos. Está súper riquísimo. La verdad, preparen la receta. Esta combinación que utilizamos de condimentos le da un sabor refrescante a la salsa. La salsita de tomate tiene al momento de probar y de disgustar la salsita y todo esto te da una sensación de frescura. Así es que te va a encantar esta receta.
Prepárenla, chicos, yo sé que les va a gustar muchísimo. Y los peques, es más, esta es una excelente opción para aquellos que tienen peques y que no quieren comer verduritas. Hágaselo de esta manera y créanme que van a lograr que coman verduras. Voy a agarrar un poco de refresco, mis amores. Voy a tomar el otro celular. Gracias por esas personitas que nos acompañan. Somos 120 personitas. Súper feliz y agradecida me siento con ustedes. La verdad, yo sé que estas son recetitas muy sencillas, chicos. Quisiera que ustedes probaran estas delicias. Que ustedes se den cuenta que no necesitan comer un manjar grandísimo, o no sé para ustedes qué puede ser un manjar, pero para mí estos son mis manjares. Las comidas más sencillas son las más sabrosas. Eso que ni qué. Me gusta de todo, pero siento que esto es mi mole. Dice Fabián, Leticia, ya lo quiero hacer. Sí, mi corazón. Prepáralo. En serio, mira, te lo recomiendo muchísimo. Yo sé que te va a encantar. Prepáralo. Después vamos a hacer esta salsita de molcajete. Después vamos a hacer esa. Nada más que tengamos una recetita que lleve ese tipo de salsa, la vamos a hacer, chicos. Esa salsita me fascina. Y más cuando le pones los trocitos de aguacate. Uy, ¿qué andas haciendo con eso? Es de lo más deli. Imagínate unas quesadillas con un trocito de... con un trocito de ese... ¿cómo se llama? Unas quesadillas con un poquito de salsita esa y un trocito de carne de bistec nada más así asado o de pollo asado. Úchale, con esta salsa y el pollo asado. Ay, no, ya les estoy diciendo otra receta, ¿verdad? Pero es que me encanta. Mi esposito se fue a bañar. Ay, ahorita noche. Está como la Polete. Dije, Polet, todos los días estuvo bien mala, chicos. Mala. Pero la señorita se avienta 2 días bien malita y nomás se siente bien y me dice, me voy a ir a bañar. Se va y se baña y después anda con una blusa mega descubierta del pecho. O sea, no mega descubierta, pero por ejemplo, a mí en lo personal, yo estoy enferma y yo salgo de bañarme, yo no me voy a poner una blusa así como ahorita, al contrario, yo me voy a tapar hasta acá. Y la espalda también, no, la Polete le vale Wilson, la balacera, ella muy mona aquí con el pelo húmedo. No, hombre, pues al otro día andaba, que no podía ni hablar. Es que no me hace caso, chicos, yo no sé por qué cuando estamos peques somos más peleoneros con los papás y que no queremos hacer caso en nada. No sé. Miren, los pongo aquí. Es que así puedo masticar a gusto. Y le dije, te inyecto. No quiso que le inyectara. Yo no sé inyectar. Pero una vez que se puso bien malo, bueno, una de esas tantas veces que mi esposo se pone, que se pone malito, y era una lata y lata, ya les comenté eso, de tener que estar yendo todos los días a la farmacia a hacer filas para ponerse nada más una pobre inyección diario. Y se tenía que ir durante 9 días, iba a estar así. Entonces, ¿saben qué hice? Mi suegra me dijo cómo lo inyectara, cómo tenía que medir la mano, la altura, para dónde ponerle la inyección en la pompi. Y que me animo, chicos, me animo y que lo inyecto. Me decía, ¿él te animas o no? Yo me animo, yo sí me animo. Lo único que yo soy bien aventada, les voy a ser sincera.
me animo a hacer las cosas porque siempre hay que luchar contra nuestros miedos, ¿ok? Y yo siempre pienso que nunca hay que decir no puedo. Si nunca lo has intentado, no puedes decir no puedo. Fue un poco complicado, no les voy a decir, en luchar contra, dije, híjole, no lo vaya a picar de una manera mal. Pero ya poniéndole una vez, la primera, ya, le ponía las demás fácil. Y le dije a la Polete, te inyecto, nada más que a ella sí le da miedo. A mí me dijo cómo inyectar y luego una vez mi esposo ayudó a inyectar a la abuela. Cuando teníamos a su abuelita viviendo con nosotros un tiempo, él le ayudó a inyectarse. Entonces dije, pues si él puede y ellos pueden, yo también puedo. Y así, nada más que sí me da como cosita, pero pues yo pienso que haciéndolo más seguido pierde uno el miedo. A ver, Polete, te voy a inyectar las tepalcuanas. Miren mis corazones. El juguito, la salsita de tomate es una delicia. Espérenme. Así, ándale. Chicos, se me salió esta cosa. Se me salió. Por quitar una notificación, se me mandó a otra aplicación. Pues no me gusta moverle. Pero miren. ¿Ustedes vieron? Está deli. Espérenme un poquito. Ay, no tengo una servilleta por aquí. Hoy sí estoy comiendo, mis corazones, porque la verdad tengo hambre. Les digo que estos días que he tenido unos días muy difíciles, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Todo pasa, aquí estamos. No he comido bien, no había comido bien, ya se la saben, esa historia mía. Ingrid deja de comer bien por días. ¿Y a qué me refiero? Porque a veces como, medio me como un taquito, hay veces que no como en todo el día nada, y ya en la noche medio ando comiendo. El otro día me levanté como a las, no sé si eran como la 1 de la mañana, 1:30, y ¿qué vine y me hice? No recuerdo, chicos, no les voy a inventar qué vine y me comí. No recuerdo, sinceramente no recuerdo, pero vine y me comí algo porque, o sea, no podía ni siquiera dormir porque el hambre no me dejaba. No me dejaba. Entonces ahorita como que la traigo, eso es malo, traerla atrasada y luego comer así, es muy malo, pero no sé cómo le voy a hacer yo para mantener el equilibrio ese en mi apetito. Perdón. Les digo una cosa. Yo personalmente me gusta mucho el queso panela. Miren. Miren qué rico. Miren ustedes. Me gusta mucho el queso panela, pero les digo la verdad, yo soy más del queso fresco. Yo, para decirles la verdad, yo personalmente me gusta más el queso fresco. Ese sí está rico, pero no me gusta que agarre esa textura como chiclosita. El queso fresco también, pero está más suavecito. Entonces, a mí en lo personal, para poder comer bien con el problema que yo tengo, es mucho mejor utilizar el otro. Pero pues yo sé que mucha gente le gusta mucho el queso panela porque lo usan más para las dietas, aparte porque no tiene sal. Entonces, ya casi termino, mis amores, ¿no? A ver, voy a leer. Me dicen por ahí. ¿Qué dice? Rick Jones, Canusta, Kate, ¿qué es eso? Se tienen que cuidar del frío. Sí, Fabiana, se tienen que cuidar, pero mira, ahí está mi esposo. Ahí va a bañarse ahorita. Bueno, gracias a Dios no está tan fría la casa,
pero les cuento que ha estado tan frío. Miren, mi hija Cristal, la que ahorita vive con mi mamá, ella me dice, mamá, está haciendo tanto frío, dice que hasta los labios en la noche, dice, se me revientan de lo mismo frío que hace. Digo, sí te creo, porque aquí estuvo haciendo un frío horrible. Allá arriba, pues bendito sea Dios, no está tan frío, pero aquí abajo cuando se pone, chicos, es horrible el frillazo. Yo le digo a mi esposo, ay caray, le digo, parece que está más rico afuera que adentro. Adentro está más frío. Miren. Esto hubiera sido padre para comérmelo con unas tortillitas o con unas tostaditas también. Yo lo que le traía ganas era el arroz. Se los juro, chicos. Coman el arroz así, la verdad. Van a saber lo que les digo, lo van a amar. A lo mejor con el arroz rojo o el blanco, con cualquier sabor de arroz, pero con la crema. La crema y la salsita esa que le puse esta salsita nada más tiene chile, tomate, cebolla, es más, no tiene ni cilantro y ajo y aguacate, nada más. Un tomate, eché un habanero, un serrano, un poquito de cebolla, ajo y aguacate. Con eso quedó espectacular. Y sal. Una pizquita de sal. Una pizca de sal y una pizca de consomé vegetal, poquito, porque lo hice en crudo. Y para que el consomé no se sienta así crudo, nomás le eché una pizca para darle sabor. ¿Qué andan haciendo? Otra notificación. Mis amores, miren, hoy me comí todo. Todo me comí. No había manera de dejar absolutamente nada ahora, pero les cuento, porque yo tenía mucha hambre. Hoy sí tenía mucha hambre. Ay, déjame los voltear un poquito. Creo que así está un poquito mejor. Tenía muchísima hambre, corazón. Espérenme. Tenía mucha hambre. Ahora tengo mucho desastre. Pero no importa. Ya comí. Ya me siento a gusto. No vean mis manos, no vean mis uñas. Eso no pongan atención, por favor. No me duran. Con la limpiada. Chicos, amé este recetón. Amé todo esto. Amé estar con ustedes aquí otra vez cocinando algo delicioso. ¿Y saben una cosa? Me encantó, chicos. Miren la textura de la salsa. Miren ustedes, ¿vieron que no quedó aguada? Porque se ve, ¿verdad? Miren, no quedó aguadita, quedó súper rico. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, quedó para un plato más. Ese es el respectivo platillo que le quedó a mi esposo. Pero eso no va a quedar así. Acá me quedaron unas selgas. Ahora, si yo ya no las quiero hacer en rollito, porque digo, pues para estarlas haciendo en rollito, de todas maneras me las voy a comer, van para adentro y no me las voy a comer en los rollitos. Uy, perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Las voy a picar, así como dijo Mari, las vamos a picar en tiritas y las vamos a poner aquí y ya nada más voy a partir estos pedacitos de queso que me quedaron. Miren, me quedó este quesito. Qué fea imagen se ve, ¿verdad? Muy blanco. Bueno, me quedó estos pedacitos de queso que, por cierto, lo vamos a meter en un topper. Y con eso, completo otro platillo para mí. Y ya volvemos a comer. Créanme que quedé satisfecha. Me quedé súper bien. Creo que no haber comido tortilla también eso está súper padre. Aunque yo les recomiendo mucho, no dejen de consumir tortillas de maíz durante el día. Mínimo, cómanse 3 tortillas al día. 3.
Si en la mañana ya se comieron sus 3 tortillas en el día, en el desayuno o en la comida, ya en la noche no coman. No pasen de esas 3, 4 tortillitas porque nos sirve mucho de fibra. Es bien importante también no dejar cosas así de sopetón porque acuérdense que también nuestro cuerpo necesita grasa, necesita fibra, necesita tener un poquito de todo, pero siempre y cuando le metamos la manera adecuada porque acuérdense que nuestra grasa es nuestra carretilla que va llevando todos los nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante tener fibra y tener cositas así, pero pues hay que también de mantener un equilibrio, chicos, porque el exceso de las cosas también nos perjudican, ¿ok? Yo en lo personal les digo eso, no tiendo a cuidarme, no soy experta, no sé nada de ese tipo de cosas, pero sí trato de yo misma cuando ya siento mi cuerpo de una manera, entonces yo digo, ok, necesito mantener un equilibrio porque ya me está empezando a suceder este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hago? Activo mi mente y digo, ok, Ingrid, vamos a empezar a poderle bajarle un poquito esto. Hay que bajarle un poquito al otro, entonces ya le bajo un poquito ciertas cosas que me hacen daño, aunque les digo que ya nomás me empiezo a sentir mejor y yo otra vez, no les voy a decir que no, así soy, pero bendito sea Dios, ahorita estoy muy sana y estoy muy agradecida con Diosito. Entonces, chicos, miren, bien fácil. Déjenme traigo un topercito, les cuento que voy a agarrar un topercito porque vamos a agregar el quesito. Miren, y esto, y ya lo vamos a poner en un topper. Voy a tapar aquí. Bastante arroz. Fíjense todo lo que sale con una taza de arroz. Fíjense. Miren, ahí sí se ve bien la iluminación. Una taza de arroz sale bastante. Y para 2 personas se me hace que está súper bien. Podría ser media taza, pero les digo una taza, pues si voy a preparar que valga la pena, ¿para qué hago media tacita? Con una taza está bien y si te queda lo metes en un topper, ya que esté separadito, que no esté así todo pegado, para que dure más tiempo. ¿Qué tienes, Tano Movers? Y miren, pues bueno, facilito. Así es como concluimos con esta deliciosa receta, chicos. Son poquitos ingredientes, por favor, les recomiendo mucho que la preparen. Bebé, ¿qué tienes, papá? ¿Escucha ruido afuera? Vente, papi, vente con tu mamá porque te amo tanto con todo mi corazón. Ya van a pelear los dos. Ya se extrañaban, ¿verdad? Es que la otra vez que estuvo aquí, bueno, cada vez que hay visita, nada más porque cada vez que hay visita yo no los puedo tener conmigo porque ellos dos cuando sienten que pues obviamente la visita ya le tienen confianza, no pelean. Ay, pero la Cusita, ella de plano no deja que nadie esté aquí en la casa, no puedes hablar, no te puedes parar o algo porque ya se deja ir a querer morder. Entonces, ahora que tuvimos visita, que estuvo mi sobrina y eso, los tuve que tener la mayoría del tiempo en el cuarto. ¿Qué quieres, amor mío? Ahorita te voy a llevar a comer con papá, ¿sí? Ahorita no, Tano, me vas a tirar aquí. Dice que queda muy rico la selga con arroz. Vamos a probar, corazón. Sí lo voy a preparar, fíjate, lo voy a hacer. Un arrocito rojo con las selguitas, ¿verdad? Vamos a prepararla más adelante. Ahorita voy. Héctor, hola Héctor, buenas noches. Qué bendición que estés aquí con nosotros. Buen provecho. Aquí está mi hija y mi esposa. Saluditos, corazón, reina. Un besote para Reina, para Lunita, para Vegan, para Tania, para Héctor. Gracias a esa hermosa familia por siempre estar aquí acompañándonos. Iram, buenas noches, Iram, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti también y a tu familia también. ¿Qué pasó, mi vida? Ya empezó a hablarme este niño. Muchas gracias, mis corazones. La verdad, estoy muy contenta, Dice, feliz noche, Sazón Mexicano. Ya se fue Sazón a todos los del chau. Ay, Sazón. Bueno, Sazoncito, muchas gracias. Espero que llegues a ver mi despedida. Un besote y un abrazo. Y muchas gracias para Sazón porque siempre está aquí con nosotros. Él siempre está aquí fielosote con nosotros, igual que Mari.
Dice, yo sigo aquí, Ninja, aquí sigues, muchas gracias. Oigan, ¿qué les pareció la receta, chicos? ¿Verdad que es una receta bien sencillita, fácil? Sobre todo lo que a mí me encanta, y van a decir, la Ingrid es bien coda. No, chicos, es que no es que sea coda. Podemos comer rico y gastar un montón de cosas, pero yo la verdad, ay no, y lo voy a decir todo el tiempo, a mí las recetitas caseras, las más sencillas y las económicas son las que más me encantan, chicos. ¿Saben por qué? Porque yo crecí así. Esa fue mi manera de alimentarme en mi infancia. Todo el tiempo mi vida ha sido así y me encanta, me encanta, me encanta. Y yo, por ejemplo, mi esposo a veces, un ejemplo les voy a dar. Vamos a comer a un lugar y me dice, ¿por qué no pides esto? ¿Por qué siempre pides este tipo de cosas? Le digo, es que a mí me gustan. Me dice, no me hagas pensar que lo haces porque no quieres que gaste o que no. Le digo, no, amor, no se trata de eso. Le digo, es que a mí me gusta ese tipo de comidas. Me siento identificada con este tipo de comidas, pues, de infancia. No sé, me gusta mucho eso, le digo. Entonces yo soy así, chicos, amo. Me encantan las carnes, me encanta de repente sí comer un cortecito de carne, pero no soy muy así, chicos. Yo amo esto, la cocina económica es lo mío. Lo mío, lo que me hace sentir feliz. Bueno, pues sí, mi amor, porque tú sabes tanto que la mamá te ama con todo el corazón. Es que nadie sabe que yo ya quiero que la mamá se vaya a comer conmigo porque yo ya quiero que esté allí conmigo para que me haga comer, para que me dé comidita y todo, pues. Dile a los seguidores que gracias por venir a acompañar a la mamá. Gracias por venir a acompañar a la mamá en esta nueva receta. Dejen su like, así, dejen like para que YouTube nos ande compartiendo más y para que esta familia esté grande y crezca. Yo me voy a portar bien siempre, diles que tú te vas a portar bien siempre. Diles, yo siempre me voy a portar bien aquí con ustedes. Yo no me voy a portar mal. Yo ya no le voy a hacer travesuras a la mamá ni nada de eso. Diles a papá. Ay, cómo te amo, mi osito de peluche. Ay, yo me lo quiero contar con toda mi alma, mi corazón. Te amo, Pampu. Ay, Coyiri, bebé. Coyiri. Ahorita voy contigo. Es que me acalambra el brazo, chicos, aunque no crean. Dice, hola, síganme. A ver, dice Ninja, ya no me comentaste, me dijiste que te faltaban unos seguidores para llegar a los 50. Dice Mari, síganme. En serio, Mari, te vamos a seguir, corazón. Dice Ingrid, cuando hables con Araceli, dale saludos y bendiciones. Claro que sí, mi reina, de tu parte, muchas gracias. Aparte, qué bueno que me tocaste ese tema, mi corazón. Les quiero agradecer a todas esas personitas por todo el cariño, perdón, es que me equivoco cuando hablo, por todo el cariño, por el apoyo y por la aceptación que tuvieron con mi sobrina, ya que es pues parte de mi familia. La verdad me hace sentir feliz que ustedes también los aprecien y les den el mismo cariño que le brindan a uno, y eso me hace sentir bonito porque de esa manera yo sé que me hacen sentir con la confianza de que puedo poco a poquito irles compartiendo cosas con mi familia, ¿me explico? Y yo más que nada porque de esa manera yo sé que ellos pueden recibir cariño, pueden recibir amor, pueden recibir apoyo, y yo sé que de esa manera ellos se van a sentir a gusto. Entonces, de esa manera, así yo ya sé que los puedo tener de vez en cuando. Si no es mi sobrina, ya saqué mi hija. Ay, al rato vamos a tener a doña Chabelita. Un día vamos a tener a doña Chabelita aquí. ¿Saben quién es doña Chabelita, chicos? Pues la mujerona, la señorona que trajo al mundo este pedacito de señorita que tienen aquí enfrente. Ella es Chabelita, y un día vamos a tener a Chabelita aquí para que nos enseña, más que nada, que me enseñe a hacer las tortillas de harina, esas tortillas de harina que ella nos hacía todo el tiempo. Hagan de cuenta que mi mamá se ponía a hacer tortillas y así como iban saliendo calientitas, nos encantaba comerlas recién hechecitas con frijoles refritos. Era como que una locura para nosotros comer eso. Entonces a mí me encanta, pero les cuento algo, no me salen las tortillas como ella. Entonces yo le digo, mamá,
La otra vez le dije, pásame la receta, y me dice, es que las tienes que hacer así, 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 pero a mí no me quedan. Yo me acuerdo que mi mamá cuando las preparaba, las hacía con la manteca, pero le ponía el agua caliente, casi hirviendo, que hasta se quemaba el momento de amasar y todo eso, y yo no las puedo hacer así. Entonces mi mamá hace unas tortillas bien deli, chicos. Un día Chabelita nos va a enseñar aquí, con todos ustedes, nos va a compartir cómo nos hacía esas deliciosas tortillas, que la verdad, amo esas tortillas de mi mamá, y jamás en la vida voy a volver a probar unas tortillas así, más que cuando ella me las haga. Ahí voy, pedacito de bobito, ese niño picabón. Yo le voy a decir, Mari, de tu parte, ojalá y ella llegue a ver un fragmento de este videíto. Si no, no te preocupes, yo le voy a decir a ella, les voy a dejar todos sus saluditos y todo el cariño que ustedes le están dejando. Así ella se va a motivar más, chiquillos, aunque no crean. Les digo una cosa, el ser humano siempre tenemos esos momentos de que nos autosaboteamos. Y cuando nos sucede eso, a veces el que nos den una palabra de aliento, que saber que alguien se preocupó por darte un saludo o que se acordó de ti, créanme, chicos, que hay veces que eso nos levanta el alma como no se imaginan, porque a mí así me pasa, chicos. Y no porque están jóvenes quiere decir que no necesiten esa motivación. También ellas necesitan mucha motivación, y más ahorita que están en una etapa de su vida donde ellas necesitan ver qué es lo que realmente quieren hacer de su vida. Ay, ya, papá, no, mi hija, ya mamá, en paz. No me va a dejar. Así es, mis corazones, pero yo le voy a decir a Gacelita. A ver cuándo anda por aquí, chicos. A ver cuándo anda por aquí visitándonos. Nada más que les digo que ahorita ella quería venir este fin de semana, nada más que les digo que tuvimos a Polete bien enferma, yo con mis asuntos también que solucionar, cosas, ya saben que la vida es así, arriba, abajo, así, la vida siempre está así, ¿no? Entonces ya no tuve como que, no ese tiempo, como que ya no tuve eso en mente de decirle, ay, hija, vámonos, podemos a grabar y todo, porque yo sabía que no iba a poder grabar. Entonces dije, ay, ¿para qué la molesto? Ahorita ella está bien concentrada en muchas cosas de la escuela. Y la prepa, aunque no crean, es un poquito, no es difícil, pero siento que les dejan mucho trabajo. Pero vamos a tenerla por aquí. Hay que manifestarlo y le voy a decir. Primeramente, me encantaría saber que su mami está de acuerdo. Claro que ella le dio permiso, pero quiero saber yo también si ella pues está de acuerdo que pueda estar conviviendo más tiempo aquí con nosotros, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Primeramente es bien importante la opinión de la mamá, chicos. Entonces, si una vez que diga no importa, pues ahí nos la vamos a averiguar para que esté visitándonos más seguido, ¿verdad? Nada más que no he tenido la oportunidad de poder, de checar ese tema. Acuérdense que siempre es bien importante, chicos, no nada más tomar decisiones por uno mismo, también saber las otras partes, como qué les parece, qué piensan de ese tipo de cosas o algo, ¿sí me explico? Entonces, bueno, vamos a checar eso. Ay, me dan ganas de comérmelo. Pero bueno, ay, ya me quiero. Niña, gracias por esas palabras de apoyo. Ay, ¿cuántos años tiene el perrito? Ay, mi corazón. Él tiene 6 añitos. Tiene 6 añitos, mi bebito. Y mira, él es bien enojón y tiene una papadota, mira. Papadota. Él es papadote. Mira, paparas. Él sabe, ¿saben? Que él sabe que les estoy hablando a ustedes de él. Miren la cara de importante que él hace. Él no se porta así estando solo. ¿Tú cómo sabes que yo estoy hablando? Ay, les cuento que se pone a pelear con un perrito del costal. Donde vienen sus croquetas, viene un perrito chiquito. Y si él ve el perrito ese del costal, pelea con él. Pelea con él, está bien loquito. Ay, cómo te amo tanto, mi amor. ¿Verdad que eres el bebé más bonito de la casa? Y en la noche cuando tengo frío, él me quita el frío porque está calientito. Pero así es, mis corazones. Anímense. A ver, alguien me dijo
que lo siguiera. Ninja, voy a apuntar tu... ¿Sabes una cosa? Yo tengo 2 cuentas. Normalmente esta nada más la uso para puro trabajo. Pero voy a checar... no sé, voy a checar el de Ninja y voy a checar a una que otra personita que miré que decían síganme. Para Mari. Los voy a seguir, chicos, los voy a seguir. Para que no digan que nada más me dijeron y no los sigo. Será un placer compartir. Ay, Mari, dice que sería un placer compartir con tu mamá y aprender a hacer tortillas. Sí, ¿verdad, corazones? Déjenme nada más animo a mi mami para que no les dé ese miedito de estar aquí conmigo. Porque, bebé, no, esa es una tortuga, vente. Es un pato, es una tortuga, vente. Anda peleando ya con la tortuga de la planta. Él se pone a pelear con esas cosas también. Les comento que nada más que anime un poquito a mi mamá, como les digo que sí, pues a mí en lo personal, cuando yo empecé a hacer esto, porque a mí me gusta, chicos. Yo cuando estaba chiquita, yo jugaba a ser presentadora. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita yo agarraba una escoba y me ponía como si fuera micrófono y supuestamente yo presentaba a todas las modelos y a las artistas porque según yo dirigía un programa de televisión y yo hablaba y las presentaba y a veces yo era la modelo, la que salía también y me presentaba sola. Entonces, no, bebé. Entonces yo siento que desde niña, bueno, yo pensándolo ya ahorita en mi conciencia, yo digo, desde niña yo ya he tenido eso, o sea, a mí me gustaba eso, yo me ponía a hablar sola, obviamente con alguien en el patio de mi casa, y me ponía a platicar, me ponía a cantar, me ponía a hacer un montón de cosas. Entonces yo siento que dentro de mí ya Diosito sabía que algo tenía para mí en esta cuestión de hablar con las personas, de ayudarles en algo, ¿verdad? Porque para mí esto es una ayuda que yo les brindo en lo más mínimo, pero yo pienso que de algo les puede servir estas recetitas, ¿no? Pero no todas las personas tienen eso, a veces que les da miedo, nervios, ya sea como los vayan a aceptar o no, ¿sí me explico? Entonces yo siempre le digo a mi mami, mamá, ¿sí te animas a estar conmigo? Y me dice mi mamá, sí. Entonces la voy a convencer, chicos, y va a ser sorpresa, no les voy a decir, ay, de aquí en cierto tiempo no, vamos a dejar que ella solita diga, ok, vamos, y aquí la vamos a tener con nosotros cocinando. Sí me gustaría que conocieran poco a poquito parte de mi familia, chicos, porque siento que la cocina, eso te ayuda mucho a unir a la familia, te ayuda a revivir esos tiempos bonitos que puedes compartir con los seres más queridos. Entonces, este espacio en el que yo comparto con ustedes me llena de mucha satisfacción que yo pueda estar aquí con ustedes, pero también me haría tan feliz que de vez en cuando pudiera compartir este espacio, no nada más yo con ustedes, sino también estuviera de vez en cuando algún miembro de mi familia, ya sea mi mami, ya sea que con el tiempo conozcan a uno de mis hijos. Ellos ahorita no se animan mucho porque ellos sí son un poquito más rebeldes, pero yo sé que tarde que temprano van a acceder y van a estar aquí conmigo cocinando, que les gusta la cocina, lo que viene siendo mi hijo Dani. Le gusta cocinar. Cuando íbamos al puesto y que yo me ponía a picar nopales todos los días para hacer las ensaladas y todo eso de los tacos varios, él me decía, mami, yo pico los nopales, y él me ayudaba. Y la más grande me ayudaba a veces, que le decía, ponte a preparar la salsa o prepara el arroz. Entonces les gusta la cocina. A la que casi no le gusta es a Paulette, sí le gusta, pero a ella le gusta más como andar inventando en los postres. Eso. A los otros dos sí les gusta un poquito cocinar. Entonces, poco a poquito, chicos, a mí me va a hacer sentir feliz tener esas experiencias. ¿Saben por qué, chicos? Porque esos van a ser recuerdos que van a quedar aquí. Van a ser recuerdos que siempre van a existir con mi familia, y esa es la parte que yo quiero sembrar, ese recuerdo de nosotros. Para que cuando ya estemos grandes o algo, ¿cómo se dice? Nuestras generaciones, que son los hijos, los nietos o algo, lleguen a ver y digan, mira, allí estaba mi tía Ingrid, la tía loca Ingrid, y me recuerden aquí en estos momentos, o mi mamá,
recordar esos momentos cuando andábamos aquí haciendo las 2 tortillas juntas. Mi hermana, ya sea que el día de mañana pueda estar aquí las dos conversar, una anécdota o algo, una experiencia que tengamos en la cocina juntas. Creo que esos son los momentos más bonitos, chicos, y los momentos que más me encantaría como poderlos experimentar y vivir. Pero yo sé que Diosito me va a dar esa oportunidad y nomás hay que dejar que Diosito nos vaya acomodando poco a poquito el camino, ¿ok? Así como este pedacito de bolito que tengo yo aquí, dice Jordan. Hola amiga, dice besitos, ¿cómo estás hermosa? Jordan, buenas noches, gracias. Muy bien, bendito sea Dios, mira, dice saludos desde Costa Rica, saluditos desde aquí, desde Tijuana, Josh. A mí me sirve ahora que me voy a independizar. ¿En serio? Ay, ok, échale muchas ganas. Todo lo que tú te propongas lograr en la vida y ahora que te vas a independizar, te vas a dar cuenta que si te pones algo en tu mente, una meta y luchas día con día, claro, vas a tener obstáculos en la vida como no te vas a imaginar. Y parece que cuando uno se pone una meta, o te quieres enfocar en algo, parece que la vida te dice, ay, te voy a poner miles de pruebas, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la clave? No dejar que esas pruebas te lleven abajo y que no te puedas levantar. Claro que te vas a caer, pero siempre y cuando esto es pasajero, esto no es para siempre, lo vivo, lo digiero, lo arreglo y otra vez ahí voy para adelante. Muchas de las veces nos deprimimos y decimos, no, yo ya no le sigo. Son tantas cosas que me pasan una y una tras otra y mejor yo tiro la toalla. No, nunca hagan eso, nunca tiren la toalla, jamás en la vida, porque esta vida así es. Siempre va a haber piedra tras piedra tras piedra, pero lo importante es no rendirse, chicos. Y se los digo por experiencia mía, vaya que son tantas cosas, pero digo, no importa. Esto me está ayudando a ser más fuerte, esto me va a ayudar a ser más fuerte y tengo que aprender de ello, chicos. Y sí, así es la vida, así es que ténganlo siempre presente y nunca dejen de luchar por lo que quieren. Aún así, haya miles de cosas que puedan decir que les ponen el pie en el camino. Ustedes no se preocupen. Vayan haciendo esas cositas a un lado, brínquenlas, hagan lo que sea, pero siempre permanezcan. Eso es lo más importante. Así es que échale ganas y aquí con la Ingrid vas a encontrar muchas recetitas bien facilitas para que te puedas ayudar tú y también económicamente no vaya a ser tan pesado para ti, porque cuando uno da el primer paso a independizarse a veces es un poco difícil, pero si tú te sabes organizar, todo va a estar súper bien. Vas a ver. De mí te acuerdas que así va a ser. Dice aquí sigo, dice Mari. Ok, Mari, sí, ahorita te vamos. Tócate el pelo si eres lindura. Ay, sí, soy lindura. Una vez dije que no. Una vez dije, no me gusta mucho Kimberly Loaiza, pero les voy a decir, les digo la verdad, entrando en sinceración, no sé decir las cosas. Para ser sincera, yo antes era Hooky Love. Ay, tan vieja que estoy, ¿verdad? Era Team Hooky Love. Me gustaba cuando yo empecé a ver todo este merequetengue de YouTube. Yo no tenía conocimiento, les voy a decir la verdad. Yo casi no miraba YouTube ni tenía tiempo de esas cosas. Pues imagínense, una persona que vivimos en un sistema de trabajar todos los días, siempre nos estábamos preocupando ¿qué voy a llevar para comer el día de mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Mañana tengo que pagar esto. Ya no tengo dinero para este otro, ya no me alcanzó. Tu mente siempre está ocupada en cosas para solucionar tu vida de día a día. Entonces, ¿cuándo yo iba a tener tiempo de ponerme a ver YouTube o ese tipo de cosas? No, chicos, mi mente siempre estaba muy ocupada. Pero cuando tuve esa bendición, les digo bendición porque es una bendición tener el privilegio de poder estar viendo un teléfono, una pantalla, un video, una televisión, lo puedo decir, es una bendición, chicos, no todo lo tienen. Desde que estoy con Johnny. Con Johnny mi vida ha cambiado mucho porque él me ha ayudado en muchos sentidos, ¿verdad? Y en ese sentido, en cuestiones de poder tener tiempo y entonces en esa temporada, chicos, era cuando recién estaba Hooky Love y mis hijos lo miraban. Entonces a mí me gustaba ver cuando estaba
el Super Trucha, el Alberto LB, cuando empezó Kenia Oz, cuando recién empezó, de hecho todavía no entraba al team con ellos, cuando nosotros hasta miramos sus videos, entonces me gustaba cuando estaba todo el team. Cuando estaban, ahorita ya las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero pues no les voy a negar que en su tiempo sí fui Team Hooky Love. Me encantaba ver todos los días sus videos y les voy a decir algo, me ayudó mucho, mucho, mucho a ver las cosas de otra manera distinta, porque la verdad mi vida era muy caótica y cuando yo miraba ese tipo de contenido se me hacía como algo wow, como algo divertido, como algo padre saber que la creatividad y la manera como ellos buscaban divertirse, ¿sí me explico? Y como que me gustó mucho eso. Entonces, eso me ayudó mucho, la verdad, me ayudó muchísimo esos chamaquitos en su tiempo. Y digo chamaquitos porque están chiquicitos para mí. ¿Ya? ¿Ya te quieres ir con papá? Ya ve, tú nomás quieres que yo te esté amando aquí todo el tiempo. ¿Y sabes una cosa? Estás bien gordito, papi, mira, me duele aquí, brazo, me duele. Me duele porque tú estás bien punchis. Está bien pesadito, aunque no crean, cala después de ratito. Eres que Nini, no, fíjate que es lo que te digo, que desde que se separaron, carne, no bebé, desde que se separaron, que cada quien agarró, ven, lo hace adrede. Lo hace adrede para que lo vuelva a cargar. Y se va a pelear con esas macetas, miren. Las macetas que están allá arriba en la ventana es una tortuga. Y con ellos pelea. Con ellos pelea, pero lo hace adrede. Te digo que cuando se separaron, ya no seguí. Yo no miré su contenido de Kenia cuando ella se separó. Más que en el tiempo que tuvieron una polémica de cuando se retiró, que hizo el roast supuestamente de Kenia, pero la dice, quiero una muñeca, no me acuerdo cómo se llama. Eso fue lo último que yo miré. De ahí afuera no me gustó de ahí seguir viendo el contenido porque siento que ya era como que otro tipo de contenido de ellos, pero no pasa nada. Me gusta ver su trayectoria, la verdad los admiro muchísimo. Los admiro muchísimo, chicos, porque estar en este medio y llegar al alcance que ellos tuvieron que haber trabajado mucho, chicos, y tuvieron que haber hecho mucho esfuerzo para poder lograr todas sus metas y es muy de admirarse todo eso. Es de admirarse. Pero bueno, dice que eres keniajos. Ay, corazón. Me gusta, pero te digo que como ya ves que la Kenia se dedicó más a la música y todo eso, pues ya no, mira, a mí me gustaba ver como que los retos que hacían y las travesuras en las que se metían. Pero bueno, mis amores, yo estoy feliz, estoy encantada de haberles compartido una recetita más. Algo nuevo que compartimos aquí en el canal, algo nuevo que preparé el día de hoy, algo nuevo que aprendí el día de hoy también aquí con ustedes. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios y con todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. La verdad es una receta muy sencilla, muy noble, económica. Prepárenlas. A cualquier miembro de casa les va a gustar, chicos, porque es quesito, es verduras, son acelgas, la salsita de tomate. Pónganle ustedes que no utilizamos ingredientes muy guau, son ingredientes súper sencillos, chile, tomate, cebolla, cilantro, ajo y sus condimentos nada más. Y con eso hicimos un guisado espectacular, chicos, como no se pueden imaginar. Tiene un sabor delicioso. Y si hay pecos en casa y dicen, es que a mí no me gusta que me den verduras, yo no me las quiero comer. Entonces cuando hagan eso, prepárenselos así. Prepárenselos así, chicos. Háganselos así, mire, de esta manera. Y van a ver que van a comer mucho. Y les van a decir, quiero más, quiero más. Yo sé que sí, chicos. Y el arrocito, pues, ¿qué les voy a decir? Es una delicia. Bien poquitos ingredientes, sencillito. Y es un amor. Así es que, mis corazones, los invito a que preparen la receta. Si les gustó, ayúdenos a compartirla con toda su familia, amigos, la comadre, la vecina, con la prima, con todas las personitas que ustedes quieran, para que ellos también se vean con nosotros a preparar recetitas deliciosas cada semana, chicos. Y así esta familia culinaria crece más, chicos, y somos más, platicamos, aprendemos más cositas unos con otros. Y si les gusta el contenido, chicos, pues
les pido por favor que me ayuden a compartirlo y a regalarnos un like, chiquillos. Ya saben que de esa manera YouTube nos comparte. Le estamos dando una referencia buena de nosotros que les gusta este contenido y él nos ayuda a compartirlo con más personitas a través de sus likes y de sus interacciones. ¿Ok, chicos? Dejen mi like. Muchas gracias, Ninja. Me voy a suscribir, chicos. Saliéndome de aquí con ustedes me voy a suscribir. Bebé, espérame un poquito, ¿sí? Me voy a suscribir con ustedes, chicos, y les voy a dejar un mensajito para que sepan que Ingrid que anda por ahí con ustedes compartiendo, ¿ok? Ingrid dice, un placer estar en tu canal. Ay, Mari, para mí, al contrario, mi reina, es un placer que siempre estás aquí con nosotros y saber que puedo contar con personas tan lindas con ustedes, la verdad, para mí es un amor, me llenan mi corazón de mucha felicidad, se los prometo. Dice, buenas noches, igual manera para tu esposo. Muchas gracias, Mari. Yo le digo de tu parte, corazón, feliz noche también, un abrazo fuerte, bendiciones y cuídate, Mari. Un besote también para ti, mi reina, te queremos con todo el corazón. Sabes que esta es tu casa, esta es su cocina, es cocina de ustedes, chiquillos. Este momento que estoy aquí también es un momento de ustedes, momento para poder platicar, compartir, y les agradezco con todo el corazón que se toman ese tiempo de poder estar aquí, ¿sale? ¿Vale? Yo los voy a dejar, hay que seguir, hay que continuar. Lo más padre de todo es que no es así como que mucho merequetengue lo que hicimos. Esto se limpia rapidito y con el favor de Dios estamos con ustedes en una próxima receta, ¿ok? Los quiero con todo mi corazón. Gracias para Ninja que se suscribió porque estuvo aquí con nosotros. Para Mari, para María, muchas gracias, María. Para Josh Gamer, para Jordan, para Héctor, si andan por aquí, para Reina y Lunita, gracias por habernos acompañado, también para Leticia Barrios y para su nena, un besote por habernos acompañado el día de hoy, para Irán y también para Sazón Mexicano, los queremos con todo el corazón, para Luis Nieto, para mi tía Maritza que el día de hoy vino a visitarnos y para mi hermana Isabelita, mi hermana Chabelita que también la amo con todo mi corazón. Dice, ay, es que Héctor, ojalá estés por aquí, muchas gracias. Para la otra le vamos a dar la noticia, es que dice, Héctor, tuvieron una nena y que le pusieron el nombre de Ingrid, pero lo vamos a platicar para la otra transmisión, ¿sale? ¿Sale, vale? Gracias, amiga Ingrid, mi casa también es tu casa, siempre bienvenida. Gracias, un besote, Mari, te queremos mucho, un abrazote bien apachurradote de oso para todos ustedes, para Vance también, muchas gracias y que Dios los bendiga, ¿ok? Nos vemos en una próxima transmisión, chiquillos. Un besote y gracias por todo, ¿sale? Ahí me van dejando las personitas, si no vieron la receta y la llegan a mirar, me dejan en un comentario qué les pareció y qué otra cosa les gustaría que hiciéramos en este canal, chiquillos. Vayan dejándome ideas, ya tenemos unas ideitas por ahí que las vamos a ir implementando en el transcurso de la semana, ¿ok? Los quiero tanto y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye. Dios los bendiga. Bye y gracias por todo.